Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de esta serie de podcasts llamados Sin Gays No Hay Paraíso, que están inspirados en mi nuevo libro que ustedes ya pueden adquirir en todas las librerías de Colombia, del país, que ustedes también pueden comprar por internet, ya sea en digital o en físico. Les dejo el link en todas mis redes sociales. Si ustedes están fuera de Colombia, también lo pueden adquirir. Y de verdad me parece muy bonito que ustedes puedan darse la oportunidad de leer este libro. ¿Por qué? Porque este libro cuenta un montón de historias personales que hasta el momento nunca le había contado a nadie, ni a mis amigos más cercanos. Cuenta mi experiencia con mi primer amor, las veces que fui discriminado, cómo fue para mí trabajar en televisión desde muy pequeño, cómo fue para mí salir del closet, entre otras historias. También hablo de un montón de cosas que creo que a ustedes los puede educar, porque para mí también eran nuevas antes de investigarlos, a pesar de ser parte de la comunidad, y no tenía muy claros términos como cisgénero, transgénero. No sabía muy bien la diferencia entre identidad de género, expresión de género. Así que si ustedes quieren tener un poco más de esta información, que creo que todos deberíamos conocer, está en mi libro también. Y hoy vamos a hablar del segundo capítulo. ¿Soy normal? Esa fue una pregunta que me hice muchísimo en muchos momentos de mi vida, y creo yo que es muy bonito que lo podamos hablar. El día de hoy no lo voy a hacer solo, porque además de tocar muchos temas en este podcast y en este capítulo del libro, yo hablo del bullying. Y el día de hoy tengo una invitada, que es una invitada que sufrió de bullying, que hoy en día tiene un movimiento que trabaja con niños y personas que han sufrido de bullying en los colegios, en cualquier lugar. Ella se ha puesto la 10, por decirlo así, para poder combatir esta problemática. Así que le vamos a dar la bienvenida a Laura Barhum. Laura, muchas gracias por estar en este podcast. Hello, Cheese. Hola a todos los que nos están escuchando ahorita. Y amo, no puedo creer que sea el Bienvenida. segundo capítulo. Me Sí, encanta y qué honor para mí ser del segundo capítulo. De verdad que gracias por abrir este espacio y por hablar de bullying y sobre todo por hablar de bullying desde tu experiencia. Y creo que eso es lo que van a encontrar en tu libro y eso es lo que necesitamos más. Porque mucho encontramos en los profesores y encontramos en los papás y encontramos en los medios de comunicación. Dile no al bullying, ya siéntete seguro, pero parece como muy lejano. ¿No? Parece como que, claro, para muchas marcas y para muchos modelos parece como muy fácil. sí. Tú dices, claro, no digan bullying, pero lo ves como muy lejano hasta que la persona de verdad abre su corazón y cuenta, a mí me pasó esto, me decían esto, o físicamente me hacían y me agredían de esta forma. Increíble. Por más exitosa que tú veas a la persona, por más llena de trabajo y de triunfos y hasta de fama, ya empiezas a verla mucho más humana y supongo que eso es lo que va a pasar contigo y con ese capítulo en particular y eso fue lo que yo hice con Bye Bye Bullying. Bueno, yo quiero que hablemos de algo que seguramente ya has contado un montón de veces, pero quiero que a todas las personas que nos están oyendo en este momento también se los puedas contar, y es tu historia con el bullying, porque es que muchas personas deben asumir que como tú participaste en un certamen de belleza, pues nunca sufriste bullying, que nunca pasaste por situaciones así. Cuéntanos un poquito de tu historia. Sí, justo Bye Bye Bullying nace de mi historia, como te estaba contando en particular. Cuando yo estaba más pequeña, por ahí a los 12 años, plena preadolescencia, donde tú más quieres ser parte de algo, yo lo que encontré fue mucho rechazo. Uno siempre quiere encajar. Siempre quiere encajar y eso es como lo más importante en ese momento y yo recibí muchísimo rechazo por mi lunar. Mi lunar era una verruga, o sea, hoy día todo el mundo me dice, ay, el Cindy Crawford, el Marilyn A mí me parece Monroe. divino tu lunar, No, pero todo el divino, mundo es divino. enloquecido, pero nadie sabe que yo a A los mí me dos parece era una verruga, era divino. un mosquito, me pegaban en la cara literal matándome un mosquito. Es decir, me generaba muchísima incomodidad, mi pelo era demasiado grande, abundante, entonces no me gustaba. Es decir,
ellas me hicieron saber justo en ese momento donde la mujer está encontrando como su belleza. Y se está descubriendo y se está desarrollando, hay un montón de cambios en su cuerpo y todo. Justo en ese momento donde yo más necesitaba sentirme bonita fue cuando más fea me empecé a sentir. Y era porque me lo hacían saber todo el tiempo. Con comentarios, con chistes, era muy gracioso y era muy fácil para las chicas que lo hacían poner a reír a todo el salón y seguro hoy día todavía deben decir, ay, pero era molestando. Pero lo que no saben eran las noches enteras mías llorando y sintiéndome insegura al respecto. ¿Y qué pasó? Nos pasó a muchos. La vez pasada vi un TikTok que me impresionó muchísimo, que era de una chica que decía, no confío en nadie que no haya tenido grandes amistades en el colegio, que no haya tenido el colegio como la mejor época de su vida. Y yo, ¡ah! No, o sea, quiero que sepas que la mayoría de personas con las que yo me he relacionado cuentan historias muy crueles del colegio. O sea, en mi caso, yo no disfruté el prom, no tuve un prom, no tuve como esa experiencia de colegio inolvidable que quisiera repetir. La verdad, cuando yo salí del colegio, yo el último grado no lo pude hacer en mi colegio porque el bullying llegó a tal nivel que yo le tuve que pedir a mi mamá que me sacara y yo hice virtual el último grado. Wow. Porque yo quería terminarlo ya, quería acabar con todos esos tratos horribles que recibía, con todos esos apodos que recibía. Yo estuve, digamos, como estuve trabajando en televisión desde tan pequeño, eso también me hizo ser más foco de bullying. Entonces, digamos, yo hice una novela que se llamaba Floricienta, a mí me decían Floriciento todo el tiempo. Wow. O se burlaban de mi físico porque yo empecé a subirme un poquito de peso por ansiedad. Okay. Se burlaban de mí porque era manerado, se burlaban de mí porque muchos ya sospechaban que yo era homosexual, entonces había un montón como de cargas que yo tenía en mi colegio y a mí me costó muchísimo. Yo no tengo amistades del colegio. ¿Tú hiciste amistades en el colegio? Yo sí tengo, pero éramos el cuartel de las feas. Y nos lo hacían saber. No, nosotros todavía nos burlamos de eso. Cuando nos volvemos a ver, son mis hermanas de toda la vida, sobre todo una, Dani. Cada que nos volvemos a ver, parece que estuviéramos otra vez en el colegio, pero nosotras éramos aparte. O sea, Dani, yo tengo recuerdos muy lindos de yo irme cada que me pasaba algo difícil y me enfrentaba a un insulto, a una burla, yo me iba al baño y Dani era tan buena amiga que ella no me decía nada, ella no necesitaba decirme nada, ella se hacía fuera del cubículo, yo adentro, al lado del inodoro y ella solo me agarraba la mano. Ay, tan linda. Solamente me agarraba la mano, ella estaba ahí, porque además ella sufría lo mismo, ella también le decían todo el tiempo que era rara, que era fea, que tenía esto, que tenía lo otro. Un poco menos que a mí, no sé por qué a mí me la mutaron tanto, pero ella también recibió. Pero fueron contadas, es decir, de mi salón, ellas. Yo recuerdo de tener solo un amigo y a los dos nos molestaban por lo mismo, perdón, porque no nos gustaba tanto el fútbol, porque no éramos tan masculinos. Y nosotros nunca lo hablamos y yo a él lo vi muchos años después en una fiesta gay. Y yo lo miré y le dije, tan bobos nosotros. Nos dejamos achantar. Ajá, y no nos contamos tampoco. O sea, entre nosotros no quisimos contarnos y por mi parte yo no lo hice porque tenía miedo de contarle a él. Y como yo sentía que ser homosexual estaba mal, yo decía, ¿cómo voy a perder el único amigo que tengo en el colegio? Claro. Es que él era tan mi amigo que si él no iba al colegio, yo me quedaba en la biblioteca. Wow. Porque no podía salir, porque me tiraban la comida en la cara, me tiraban balonazos en la cara. Ahorita tengo una perrita, estoy saliendo al parque y de repente cuando alguien está jugando fútbol, recordé que yo quedé marcado con el sonido del balón cuando le pegas. No sé si a las personas que nos están escuchando al lado alguna vez le dieron un balonazo en la cara, pero uno queda como en blanco. Yo queda, o sea, así como que me queda la vista en blanco y luego sentía como palpitos un poquito como en la cara y ya luego como que iba como recuperando la conciencia de lo que había pasado, como que todo era muy rápido. Y a mí ese tipo de cosas me marcaron mucho. Yo te quiero preguntar, Lau, para ti, ¿qué era ser normal cuando estabas en el colegio? O sea, ¿cómo consideras que era una persona normal y tú te sentías normal? No, yo definitivamente no era normal. Yo no era normal por mis gustos, A mí me gustaba actuar, bailar, cantar, que es lo mismo que me canta ahora. Entonces ya era raro esta que siempre levantaba la mano y siempre era la que inventaba cosas y juraba que cantaba divino y al parecer era bastante molesto. A mí me gustaba música diferente. O sea, en mi época del colegio yo era Paramore, Panda, Fall Out Boys, o sea, yo era esa persona y en Cartagena era todo sobre Caled Morales, Silvestre, reggaetón, también Daddy Yankee ya estaba haciendo lo suyo y yo estaba muy lejos de eso y todo eso me lo hacían saber con creces, o sea,
Todo me hacían saber que yo no era normal, que era rara, que yo no le iba a gustar nunca a los hombres, que yo nunca iba a tener un novio. Me lo dijeron puntualmente. Esta chica se sentó y me dijo, ¿tú cómo vas a hacer para tener un novio algún día? Si mírate cómo eres, mírate lo que hablas, lo que dices, cómo te ves. Y para mí ellas eran normales. O sea, yo tengo que aceptar que en ese momento todo lo que ellas hacían era normal. Entonces se sabían maquillar, eso era normal. Sí. Se peinaban lindo, eso era lo normal. Escuchaban esta música y a mí no me gustaba, eso era lo normal. Perder materias era lo normal. Yo era súper ñoña y entonces era raro que yo todo el tiempo estuviera buscando ser la mejor. Todas esas cosas eran lo normal, lo que ellas hacían era lo normal y por eso me sentía tan rechazada yo. Milau, ¿y en qué momento pasas de ser una persona a la que le critican demasiado su físico a ser una de las mujeres más hermosas del mundo? Eso fue una transición ¿Cómo larga. es el proceso? Eso fue una transición larga. Yo me mudo a Bogotá a estudiar actuación y yo siempre, y cada que voy a los colegios con Bye Bye Bullying, es una charla que estamos dando, y hay un pedacito donde yo soy súper específica con esa transición, porque en Bogotá yo empecé a hacer lo que a mí me gustaba. Ok. Actuar, y era mi única obligación, era lo que estaba estudiando, entonces para mí era perfecto, lo hacía con muchísima pasión, muchísima disciplina. Porque era lo que querías. Era lo que yo me soñaba, o sea, yo estaba viviendo el sueño de mi vida, y ojalá yo en el colegio hubiera podido hacer lo que hacía en mi escuela de teatro todos los días. Entonces, yo siento que empecé a brillar muchísimo por mi trabajo primero. Yo siempre digo que empecé a escuchar como en los pasillos, como, ay, esa Laura de primer semestre es como talentosa, ¿no? Como... Esa como que tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo y lo hace Tan linda, mi Laura. Y después de un tiempo empecé como que los chicos se me acercaban como, oye, Lau, que ese es el viernes. Y yo, ¡uy! Así muriéndome. Claro, ahí empezó como que yo sí era atractiva, ¿no? Que yo era atractiva. Ahí te la empezaste a creer. Claro, para alguien diferente a mi abuela. Pues. Mi abuela era la única que me decía que yo era bonita en el mundo y ahí empezó la cosa, me empecé a sentir segura con mi estatura, por ejemplo. Eso me parece raro. Yo siempre he pensado que las personas altas deben ser más seguras, deben tener menos miedo de sentirse incluso intimidados por la altura. ¿No te pasaba así? No, o sea, la altura no te ayudó. Era terrible, era terrible. O bueno, por ejemplo, cuando empezamos en Es que es una cosa de machismo también. Sí. De la mujer debe ser bajita y el hombre para que el hombre sea grande. Más grande, Sí, claro, porque sí, él es el sí, que sí. protege Sí, y él es sí, el que sí. abraza y él es un estereotipo que tenemos. En el colegio había a veces como rumbasanas. Que es rumbasana, que es En rumbasana. Cartagena había rumbasana. Rumbasana era que empezaba como a las 3 de la tarde y se terminaba como a las 6. Eso en Bogotá se llama chiquiteca. Ok, Una ok. Y chiquiteca. no había licor, no había Sí, nada. era para niños de exacto. 15. Y a mí, por supuesto, no me sacaba a bailar nadie, porque yo era enorme. O sea, todas las otras niñas bailaban toda la noche y los chicos se las peleaban. Era así como que, "Ah, no, yo quiero bailar con ella". Y a mí nadie ni me tosía, o sea, ni por equivocación, porque yo era muy alta. Entonces cuando empezó a ser bueno en Bogotá, a ser tan alta y la gente lo empezó a destacar y mírala y ese lunar divino, todas esas cosas, ahí empezó como esa transición hasta que llegó el reinado a mi vida y ya todo se volvió otra cosa. Y en este momento, ¿qué crees, digamos, qué traumas o qué inseguridades crees que tuviste que trabajar o te quedaron o sigues teniendo por haber vivido esta experiencia de bullying? Yo muchas veces me sorprendo, y esto es algo que le he confesado incluso a mi novio, a Diego, que con él, cuando nos estábamos empezando a conocer incluso, o me ha pasado con otros chicos que me han gustado y me estoy dando la oportunidad de conocerlos, yo me sorprendo a mí misma muchas veces preguntándome si les gusto o no les gusto. ¿Será que mi lunar es raro? ¿Será que estoy subida de peso? ¿Será que soy demasiado alta para él? ¿Será que soy demasiado apasionada con mis cosas? Yo soy intensa. O sea, yo hablo hasta por los codos, ¿me entiendes? De lo que me gusta, de lo que me encanta. ¿Será que les gusta? ¿Me río demasiado duro? ¿Será que eso les incomoda? O me he sorprendido también muchas veces encorvada. Y tú me debes haber visto 1000 veces. O sea, yo no soy la Sí. que saca el pecho así. Y es una posición de protección, Sí. ¿no? Como de, así estás protegida.
Y me preocupa que personas que no tengan mi estatura se sientan incómodas al lado mío. Qué raro eso, Sí, qué raro. O me sea, y lo pasa. digo porque como yo, obviamente, pues soy la mitad de tu estatura. No, nunca tuve que pasar por ese tipo de problemas. Entonces es difícil entenderlo. Por eso creo que una de las cosas en las que uno más tiene que trabajar en la vida es en la empatía. Porque cuando tú realmente sientes empatía, te puedes acercar un poquito a tal vez entender lo que la otra persona está sintiendo. Y para nosotros fue duro, yo siento que a nosotros nos marcó. Y yo creo que hay algo que también me gustaría hablar en este momento y es, ¿qué hacer cuando ves o sientes que alguien está sufriendo de bullying? Porque creo que también podríamos trabajarlo desde esa parte, porque no todo el mundo sufre de bullying, o puede ser espectador de otras personas que lo sufren. Y yo aquí les quiero decir, esto lo cuento en el libro, de algunas señales que te podrían ayudar para saber si tu hijo, familiar, amigo o persona cercana está sufriendo de bullying. Y son cambios repentinos de humor, si son niños, lesiones o heridas que no tienen explicación, pérdida o daño de objetos personales, Wow, sí. menor rendimiento escolar. Muchas veces cuando sufren de bullying bajan. A mí me pasó eso. Sí. Yo empecé a sufrir de bullying y yo pasé de ser del mejor Wow. a los últimos puestos. Ya no querías nada. No quería nada y prefería dejar de ser ñoño porque tal vez así me le iban a montar menos. Era Claro. como un motivo menos de bullying. También está el aumento en la frecuencia de dolores de cabeza o de estómago. Total. Eso puede ser una señal. Y hay otra señal que son cambios repentinos en los hábitos alimenticios. Uy, eso me pega un montón. Porque ¿cuál de estas crees que sí son súper certeras? Yo creo que todas, y yo sufrí de la mayoría, excepto esta de bajar el rendimiento y eso, yo siempre Sí, tú seguí con siempre mi seguiste. obsesión de ser, que soy así ñoña. Pero, por ejemplo, el cambio de alimentación, mis papás se estaban enloqueciendo conmigo. Ya no puedo comer esto, ya no puedo comer esto, no debería comer esto, mejor dejo esto. Empecé como a querer evadir, no alcanzo a almorzar porque tengo que... Mis papás ahí empezaron a notar, yo nunca había tenido idea de dietas, ni había tenido ningún invento en mi cabeza de cómo me tenía que ver, ni que tenía que tener abdominales, nada, no tenía ni idea de nada de eso. Y ahí empezó mi obsesión con eso. Yo Con empecé... todo el tema de la comida, muy fuerte, muy Sí, fuerte. había, por ejemplo, que esto también lo menciono mucho en la charla, había unos vlogs en internet que se llamaban Ana y Mía. ¿Y ¿Supiste de alguna vez de No, esto? jamás. Ok, eran de anorexia y bulimia, entonces te daban tips para poder llevar a cabo el tener esta enfermedad. Esto yo lo menciono y soy tan abierta con esta etapa tan oscura de mi vida porque quiero que los chicos tengan presente que ellos tienen aún más acceso a información peligrosa para ellos hoy. Ese es el problema de Internet. Internet es una herramienta espectacular. O sea, Internet a ti te puede cambiar la vida en todos los aspectos, en tu vida profesional, sentimental, psicológica, pero también es peligroso. Te puede hacer muchísimo daño. Mal manejada es una herramienta que sí te puede hacer mucho daño en todos los aspectos y hay muchas personas que pasan por lo que tú pasaste y es buscan lo que quieren, así esté mal o así no sea saludable. Y hoy peor, Javi. O Y sea, pueden yo en ese encontrar momento- las malas recomendaciones. Yo en ese momento no tenía Instagram, no tenía TikTok, no tenía Facebook, estaba muy pequeña, esto era 2007, lo único que había era vlogs en internet, o sea, Google, y yo ahí encontraba lo que quisiera. Hoy día debe haber perfiles dedicados a este tipo de cosas o a otra Sí. información que puede hacer muchísimo daño. Sí, cosas que ni siquiera uno puede controlar. El hecho es no prohibir que las personas tengan acceso, de pronto los niños, los jóvenes, porque hay muchos padres que son un poco radicales con eso. Yo no estoy tan de acuerdo aunque no sea padre. Creo que sí hay que confiar en nuestros hijos también, pero sí con unas buenas bases. Entonces, ¿cómo manejarías tú todos estos temas si llegas a ser madre, Lau? Yo creo que hablándolo, justo lo estábamos hablando otro día que nos habíamos juntado, Javi y yo, de lo difícil que debe ser, o sea, nosotros no tenemos ni idea, también estamos hablando de lo que nos imaginamos que debe ser papá, pero hablándolo, y yo me siento cómoda en cada colegio al que voy diciendo estas cosas.
¿sabes? O sea, a mí me pasó esto, puede pasar esto, seguro vas a encontrar esto y yo no voy a estar encima tuyo cada que tengas un celular en la mano para decirte qué ver y qué no ver. Pero tú debes empezar a aprender qué te puede hacer daño y qué no. Que es sano para ti, que no. Y en cuanto al bullying también, siempre darles espacio a los niños o a los jóvenes para hablar. Sí. Porque eso es siempre se les dice mucho, hablen, cuenten, pero hay muchas personas que no lo toman bien. Entonces creo que si alguien nos está escuchando en este momento y llega a pasar por una experiencia así con alguien que conozca, siempre escuchen, no juzguen. Sí. No piensen que se provocó el bullying por algo que se hizo. Siempre escuchen toda la versión de esa persona que se desahogue, porque yo creo que es muy duro cuando tú quieres decir que te está pasando algo duro y no tengas apoyo. ¿Alguna vez te pasó o tus papás te apoyaban? Pero esto hay que hablarlo, esto hay que resaltarlo. Yo nunca dije nada porque me moría de miedo que mis papás fueran al colegio a defenderme. ¿Por qué? Y esto es delicado porque muchos deben pasar por lo mismo y estoy segura, hay muchas personas ya de mi edad me dicen como, total, si yo decía en mi casa me iban a ir a defender, mis papás sí me escuchaban y me escuchaban llorar, pero se morían de la ira y el otro día estaban a primera hora en el colegio y eso iba a ser peor porque me iban a molestar más. Entonces, creo que sí debe existir el espacio para hablar, sí creo que debe existir el espacio para entregarle al chico las herramientas. Mira, eres alta, buenísimo. Mira este ejemplo, mira este otro. Mostrarle referentes que le gusten de la juventud, estar empapado de cuáles son los influenciadores que le encantan. Mira ella lo alta que es, mira lo que dice, mira que él tiene un cuerpo voluptuoso y le encanta. No importa, pero no es amenaza de ir a defenderlo. Él debe aprender a defenderse solo. Y defenderse no es responder con un puño, ni responder con una grosería. No de la misma forma. No, Okay. jamás rebajarse a eso y que lo entienda, ¿no? Yo tengo un poquito más de altura porque yo me quiero, me conozco, yo sé mis habilidades, conozco mis talentos. No me interesa. Y que él mismo empiece a enfrentarse a eso. Pero esa sobreprotección de yo voy a defender con puños a mi hijo no funciona mucho porque a uno le da más miedo. Puede ser contraproducente Sí, también. sí. O sea, hay que saberlo, pero en mi caso, a mí me pasaba que yo duré muchos años sin contarle a mi mamá porque yo no quería que cuando ella fuera al colegio escuchara que me molestaban principalmente por mi sexualidad, porque como yo siempre Claro. sentía que el tema de mi sexualidad igual estaba mal, así no me reprimieran en mi casa, no quería que mi mamá pensara como, esto le está pasando porque él es gay. Y Wow. yo mucho tiempo me lo callé, hasta que un día pues ya le conté a mi mamá y ella fue y me acuerdo que regañó a todo el mundo y de ahí en adelante el bullying era diferente, pero obviamente bajó, pero entonces seguía estando porque era, no se metan con Ramírez porque viene la mamá. Claro, es que ese es el terror más grande. Sí. Para mí eso era un terror. Yo decía, no puede ser, pero sí, yo creo que si hay algún papá escuchando, de más que ir a defender y decirle, respóndale con lo mismo, es que él aprenda a conocerse. Él o ella aprenda a conocerse y a darse Buscar cuenta lo herramientas, perfecto que sí. es. Herramientas o para defenderte, pero como dice Lau, no con la misma moneda, sino defenderte también está en tener unas buenas bases, quererte a ti mismo lo suficiente como para que no te afecte todo lo que te digan tampoco, porque es muy difícil cambiar a los demás. Muchas de las personas que hacen bullying lo hacen porque seguramente tienen una historia también. Estos niños deben tener escenas de violencia en su casa o no deben tener la suficiente atención o son niños que tal vez están descuidados en muchos aspectos y el bullying se refleja por eso. Ellos van luego a hacer un montón de cosas por lo mismo porque no tienen no tienen buenas bases, perdón. Milau, antes de terminar porque se nos alargó Ay, esto, no. yo te quiero preguntar, ¿tú qué tanto sabes de diversidad? De diversidad en cuanto a sexualidad, en cuanto a expresión. ¿Cómo te sientes en ese tema? No, yo amo que hoy día haya libertad porque yo siempre digo, a mí no me, o sea, yo no me imagino la vida si a mí me dijeran que a mí no me puede gustar mi novio, que yo no debería agarrarle la mano a mi novio, que yo no debería darle besos a mi novio, no lo entendería el mundo así. Yo puse esta frase que lo leí de un psicólogo en el libro y es que tal vez la homofobia se podía empezar a combatir ahí si todos los heterosexuales por un momento se pusieran a pensar cómo sería el mundo si ser heterosexual estuviera mal. Claro,
Eso lo pienso yo todo el tiempo desde el principio. Mira, desde que tuve mi primer amigo gay en la escuela de teatro, a mí me tocó toda su salida del closet. Fue hermoso y fue doloroso porque lo sufrí, lo viví con él. Pero desde ese momento yo decía, Dios mío, ¿qué tal cada que yo quisiera presentarle a un novio a mis papás? ¿Qué tal cada que yo quisiera salir con alguien, yo no pudiera decírselo a mis amigos? Horrible. ¿Qué tal? Fue lo primero que pensé y creo que sí es verdad que nadie se lo cuestiona. No, es que debería ser así porque ese es el comienzo de sentir empatía. Y antes de terminar, yo te quería preguntar muchos días si no alcancé mi lado. ¿Tú qué piensas del lenguaje inclusivo? Ay, a mí me cuesta mucho utilizarlo, pero yo siento que si una persona me pide que lo utilice, yo tengo que hacerlo. Lo que digo es que me cuesta utilizarlo es porque no lo conozco tanto, ¿sabes? Como que no le he dedicado el tiempo a cambiar ese mind setting en mi cabeza y me da mucho miedo ser irrespetuosa. Eso es como lo más difícil para mí del lenguaje inclusivo, pero si alguien me pide, mira, si yo te pido que no me digas gordita, así sea de cariño, tú no deberías decirme gordita. Entonces si yo te pido que me digas ella, pues tú deberías decirme ella. Es todo. Y es que es lo que pasa mucho actualmente y la gente cree que el lenguaje inclusivo tiene que ver solamente con el término de ella o usar la E, la X o la arroba. Y hay que entender, y creo que todos deberíamos tener muy claro que el lenguaje inclusivo tiene una raíz mucho más antigua y es el lenguaje para todos, y eso empieza para visibilizar a las mujeres. Para que no se diga solamente él, no se diga solamente doctor, para que se empiece a decir doctora, jueza y se le empiece a dar importancia a las mujeres. También con un tema de racismo, que ya lo habría hablado con varios amigos, y es que uno habla mal. Uno dice magia negra, humor negro, vamos con una parte oscura de tal vez en muchos con sentido de chiste, y eso es racista. Exactamente, así es que empieza a funcionar el lenguaje inclusivo, y ahora también se hace con el tema de la diversidad para referirnos a las personas que no se identifican con uno u otro género, pero me parece importante que todos lo sepamos porque creo que va a tener un poco más de fuerza. Sí. Si entendemos que el lenguaje inclusivo no habla solo para sexualidad ni para ideología de género, sino para todos los que queremos ser, tener voz, queremos ser más visibles, que nos han invisibilizado antes. Digamos, tú como mujer tienes una lucha detrás de que todavía sigue funcionando la voz, que es increíble como el machismo todavía está tan normalizado y todavía vemos que los cargos están siendo ocupados, los grandes cargos por hombres y muchos cargos todavía siguen siendo por mujeres. No es que no puedo salir tranquila de mi casa. Ajá, exactamente. No tenemos que hablar de grandes cargos, no tengo que llegar yo a la presidencia del país. Es que no puedo salir tranquila de mi casa. Qué fuerte. Yo no puedo salir sin miedo de mi casa. Yo me tengo que poner, para ir a entrenar, yo me tengo que poner ropa grande porque son 15 minutos de caminata donde no soporto que me estén mirando morboso o que me digan cosas. Ya, no necesito la presidencia del país. Sí. Es solo eso. Y es entenderlo, es entender esta lucha en la que seguimos y que todas las personas seamos conscientes de que aunque gocemos de privilegio, no podemos hacernos los de la vista gorda. En cuanto a bullying, en cuanto a diversidad, en cuanto a machismo, hay un montón de cosas por las que tenemos que seguir trabajando, y no se pide que todo el mundo sea activista, lo único que se pide es que la gente entienda y quiera aprender. Sí, y quiera avanzar. Aprender, total. Y Eso que es lo único que se pide, que respete. sí. También está bien que si piensan diferente, que no traten de imponer algo, no ponerle más trabas a un cambio, que yo creo que la inclusión no puede ser negativa en ningún sentido. Milao, muchas gracias. Nos extendimos un poquito, pero me encantó este podcast. Pero yo tengo que decir algo antes, por favor. Para los que quieran tener a Bye Bye Bullying en su colegio, yo misma voy a estarlos visitando. Solamente necesito que me escriban un correo a byebybullying@laurabarjum.com. Tú me ayudarás ahí escribiéndolo en la descripción o algo. Ahí lo ponemos. Y nos ponemos a gestionarlo y allá estaré. Quiero que sepan que Lau tiene un movimiento muy bonito, por eso hoy estuvimos hablando de bullying, porque ella lo vivió en carne propia, y ella tiene una labor muy bonita de ir a los colegios, de poder acompañarlos también. Yo creo que tú en tus redes tienes un espacio en donde hablas del tema, así que escríbanle a Lau si tienen dudas, si no saben cómo manejar ciertas cosas que están pasando en su colegio, en su vida, en su entorno, pueden acudir a Lau porque ella realmente los va a entender mejor que nadie porque Estoy lo vivió. con los brazos abiertos. Sí. Y antes de terminar, Milao, que gracias por estar en este espacio, lo último, ¿qué le dirías a alguien que
tuvo el privilegio de no sufrir de bullying y que no le importa que otras personas sufran de bullying? ¿Cómo le cambiarás el pensamiento a esta persona? Yo creo que tú debes pensar en tus seres queridos. No tienes que pensar en el resto del mundo, ni en Javi ni en mí. Debes pensar en si algún día eres papá, si algún día eres mamá, si uno de tus hermanos, si algún primito, algún sobrinito que quieres mucho, llegarán a sufrir por ser quienes son. Es que el bullying es eso, es tan horrible como eso. Por tener la creatividad que tienen, o por ser tan estudiosos, o por ser tan altos, o por ser tan bajitos, o por ser tan flaquitos, o por ser tan gorditos, o por ser negros, o por ser trigueñitos. Es ridículo. Es ridículo que se burlen de una persona por ser quien es. Y piensa en una persona que tú amas tal cual es. Qué tristeza que se burlen de esa persona por todo eso que tú amas. Que llegue a pasar por algo así, es importante que nos pongamos en los zapatos del otro, que el privilegio nunca nos quita la empatía. Lo último que quieras decir, Milao, tienes estos segundos para ti. No, yo quiero agradecerte a ti por tener un espacio para hablar sobre nosotros, para hablar de que somos normales, para hablar de que está bien que nos empecemos a explorar y que tengamos miedo de reconocernos. Nunca vamos a estar mal, nuestros gustos, nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra crianza, todo está bien porque es verdad. Y de eso es de lo que tenemos que hablar, y de eso es lo que tenemos que llevar tatuado en la frente y sentirnos orgullosos, y que vengan las críticas que vengan. Siempre va a haber gente que critique, pero si tú sabes quién eres, no te tiene por qué importar. En la diversidad está que cada vez crezcamos como nación y que cada vez evolucionemos de una forma mucho más sana, porque en el mundo siempre va a haber espacio para todos. Gracias por escucharnos, nos vemos en otro capítulo. Chao, los amo. Recuerden compartir este podcast si les gustó. Chao.